¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a conversar hoy un rato, a charlar otra nueva clase de esta formación en psicología social que venimos sosteniendo desde hace ya algunos meses. Hoy particularmente vamos a ver uno de los temas de desarrollo exclusivo o de desarrollo autóctono de la psicología social, que es el cono invertido. O la teoría del cono invertido, que es un desarrollo, como les contaba recién, de Enrique Pillon-Rivière, y con esto se intenta dar cuenta de qué es lo que sucede en el grupo desde el punto de vista latente, digamos, ¿no? Ustedes ya saben que los grupos de psicología social, cualquier tipo de grupo, tiene dos sectores o dos posiciones desde donde hablan. La primera es todo lo que sería manifiesto, en donde el grupo habla, en donde el grupo interactúa, en donde el grupo se manifiesta, y el otro punto es el que subyace a todo esto, que es no lo que el grupo habla, sino lo que el grupo dice mientras está hablando. En ese sentido, nuestra profesión, nuestra praxis como psicólogos y psicólogas sociales tiene que ver con escuchar lo que el grupo dice, ¿no? Oír lo que el grupo habla, pero escuchar lo que el grupo dice. Entonces, de alguna manera, pensando en esto, que también sucede en los sujetos, que decimos mientras estamos hablando, ¿no? ¿Qué es lo que decimos mientras decimos algo, mientras hablamos algo? La representación del cono invertido vendría a ser como una representación del aparato psíquico, pero llevado al grupo, ¿no? Digamos, hay un sector que es el sector de la superficie. Ahora vamos a mostrar la figura del cono invertido y cuál sería la representación de la superficie, que es donde el grupo está hablando, y cuál sería la representación del punto, del vértice, en donde confluyen los lados de este cono, que es cuando el grupo se manifiesta desde lo latente. Bueno, decíamos entonces en este humilde dibujito que les traigo acá que la superficie del cono vendría a ser en donde el grupo se manifiesta, en donde interactúa, en donde trabaja lo que está hablando. Mientras tanto, lo latente funciona aquí en este vértice y es en donde confluye toda esta información que el grupo dice mientras habla. Hay varias cosas, ¿no? Nosotros desde nuestra profesión tenemos que oír lo que el grupo está diciendo cuando habla, como les contaba recién. Y también pensar que desde lo subjetivo, ¿no? Esta traspolación que podemos hacer del aparato psíquico al grupo mediante el cono invertido, como les contaba recién, no hablamos en un solo plano, ¿no? Siempre se dice más de lo que se habla. Incluso esto, ¿no? A nivel subjetivo, siempre estamos diciendo más de lo que estamos hablando en ese momento. Siempre hay un código encriptado, que no lo decimos manifiestamente, que no lo decimos expresamente, sino que buscamos de alguna manera introducirlo porque genera resistencias, porque genera malestares, porque genera otras cosas. Cuando el grupo dice, cuando el grupo a partir de hablar en lo manifiesto está diciendo algo en lo latente, nosotros a eso le llamamos poder hacer una lectura. Cuando pescamos, cuando podemos tirar de ese hilo de lo que el grupo está diciendo, desde ese lugar de la latencia, y lo ponemos de manifiesto a partir de una intervención, de una pregunta o de alguna elaboración respecto de cómo intervenir,
decimos que podemos estar haciendo una lectura del acontecer grupal, por supuesto desde lo manifiesto, ¿no? Tiramos de ese hilo que está ahí abajo y se lo ponemos al grupo en ese momento en donde está interactuando en lo que sería lo manifiesto. De esta manera, ¿no? Nosotros trabajamos desde la praxis, ¿no? Poniéndole palabra a eso que está latente y en realidad haciendo una intervención e intentando que el grupo le ponga palabra. Digamos que lo que pasa en la zona de interacción denominamos el discurso intencional del grupo, es lo que el grupo está interactuando, lo que pasa analógico, lo que pasa digital desde la teoría de la comunicación, ¿no? Ojo, hablar en ese sentido no es solamente las cuestiones de la lengua, de la fonética, del lenguaje, ¿no? También hablar es todo lo gestual, ¿no? Todo lo que sucede en la interacción de las partes. Decíamos que el proceso grupal, el proceso del grupo desde el cono invertido consiste en hacer manifiesto lo latente. Ya hablamos de qué es lo manifiesto y qué es lo latente. También dijimos que a partir de la intervención en un grupo, el psicólogo social o la psicóloga social hace manifiesto lo latente. Pero además, lo que sucede en este punto es que lo latente que es puesto en la zona manifiesta del grupo se convierte en un manifiesto inmediatamente, que a su vez va a tener otro latente, ¿no? Entonces, mediante el método que es el materialismo dialéctico, mediante la espiral que vimos en la clase de materialismo dialéctico, con cada una de las ascensiones que produce la intervención, con cada uno de los saltos cualitativos que el grupo va dando, se pone de manifiesto algo que antes no se podía decir por X razón, ¿no? Cada grupo va a tener múltiples razones y todas distintas respecto de otro grupo. Bien. También podemos pensar, para hablar un poco más de lo manifiesto y lo latente, que siempre en todo lo manifiesto hay presente una escena latente. Cuando los grupos hablan, están diciendo más de lo que están hablando. Y ese es el trabajo que nosotros tenemos que poder pesquisar. Tenemos que poder hacer de parteros, ¿no? Como decía Pichon Rivière en este punto, ¿no? Poder ayudar al grupo a que dé a luz a eso que está opaco, a esto que por vía de la resistencia no pueden nombrar, no pueden trabajar, que forman parte de la tarea, sin duda, ¿no? Que la obstaculiza, si es que no se pone de manifiesto eso que está latente, y que no se puede elaborar de alguna manera la continuidad de un proceso grupal, sino es a partir de el trabajo con los obstáculos que se van generando. Todo el proceso grupal se desencadena en el proceso de poder develar esto latente que subyace a lo manifiesto en los grupos. Entonces, a partir de esto, y para poder hacer un análisis de lo que está sucediendo en el grupo, es que Pichon Rivière desarrolla la teoría del cono invertido. La teoría del cono invertido, que contiene 7 vectores. No sabemos muy bien por qué le puso vector. El vector es utilizado en la física y en la matemática. El vector es una línea que tiene una dirección y que tiene una fuerza o una potencia. Y es lo que en este caso vamos a empezar a desarrollar con cada uno. Cada uno de los vectores del cono invertido, de la teoría del cono invertido, tiene un nombre. En este caso vamos a presentar los 7. Hay algunos desarrollos que presentan algún vector más, no lo vamos a tocar hoy, quizás en algunos años posteriores a este primer año de la formación vamos a pensarlos, pero
Hoy vamos a mostrar estos 7 y vamos a empezar. Primero se los nombro, se los enumero. Afiliación, pertenencia, pertinencia es el tercero. Cooperación, comunicación es el que sigue. Tele y aprendizaje. Ahí tenemos los 7 vectores del cono. Para hablar del primero, de la afiliación, tenemos que decir que es la inscripción nominal al grupo de formación en psicología social. Vamos a hablar en este caso de un grupo para dar un poco cuenta de este vector en un grupo de aprendizaje de psicología social, un grupo como el de ustedes. Y la afiliación sería la inscripción nominal al grupo, ¿no? Digamos que es todo el trámite burocrático que ustedes hacen para poder concretar, formar parte de este grupo de aprendizaje. Llevar el currículum quizá de cada una de ustedes, la foto, la fotocopia del documento, el certificado analítico, completar la planilla de inscripción, ¿no? Todo esto, todas estas cuestiones de inscripción, de formalidades. La palabra afiliación proviene de filius, que quiere decir hijo, ¿no? Digamos, filiación, filial, afiliación, son todas familia, ¿no? Son todas palabras que tienen una raíz etimológica, diría que la misma, pero vamos a decir similar por las dudas, porque no estoy seguro. Y tiene una función. Si bien es un trámite burocrático, el trámite de afiliación es una inscripción meramente administrativa, en el pasaje al próximo vector, que es la pertenencia, tiene la particularidad o la importancia, digamos, que vamos a mencionar ahora. Ya en el próximo vector, como les decía, el de pertenencia, es acá en donde se empiezan a evidenciar los lazos comunicacionales entre los integrantes del grupo, lazos afectivos, cierto compromiso afectivo, ¿no? Comienza a haber una especie de identificación entre los miembros del grupo, que no es otra cosa que la instalación de la mutua representación interna, y que se da entonces a partir del pasaje del vector afiliación al de la pertenencia. La mutua representación interna, como decíamos, es una identificación, una idea propia de quién es ese otro, ¿no? Al otro le transfiero determinadas características que hasta ahora no sabemos si son del otro, pero de esta manera es como funciona. Entonces, la afiliación podríamos pensarla en términos de concepto de grupo pichoniano como la serie, mientras que la pertenencia ya es la conformación del grupo, ¿sí? El grupo desde el concepto de grupo de la psicología social pichoniana. Vamos ahora a hablar de la pertinencia, que es el próximo vector, sería el tercero. Hablamos de afiliación, hablamos de pertenencia y ahora estamos en pertinencia. La pertinencia, digamos que es la pertenencia con la tarea, ¿no? Es la manera que el grupo se inscribe con la tarea, la manera que el grupo empieza a tomar compromiso con la tarea. Tiene que ver con los aportes desde las propias experiencias de los integrantes del grupo para resolver ciertos obstáculos que pueden ser epistemofílicos o epistemológicos, sobre todo epistemofílicos, ¿no? Obstáculos que tienen que ver con la cuestión emocional, con las sensaciones, con estos momentos que pasan todos los grupos mientras se va develando el proceso grupal.
Digamos que tiene que ver con, de alguna manera, ampliar los conocimientos desde experiencias propias, aportar información que falta para poder resolver la tarea. Digamos, el grupo empieza a tener pertenencia cuando los componentes del grupo, cuando todos los integrantes comienzan a hacerse cargo de la resolución de la tarea y hacen aportes desde lo individual, pero que sirven para el desarrollo de la tarea grupal. Digamos que sin pertenencia no hay tarea o hay menos tarea. Cuando hay poca pertenencia hay menos tarea y sin la posibilidad de resolver la tarea ya sabemos que no hay grupo. Sin tarea no hay grupo. Con lo cual este vector de la pertinencia tiene una importancia muy singular, pero muy importante a la vez. Para volver a conversar un poco sobre los dos primeros vectores, afiliación y pertenencia, digamos que la importancia de la pertenencia a los grupos es de suma importancia para pensarla en términos de que es el otro quien nos reconoce y quien nos devuelve eso que nosotros somos. Es ahí en donde nos reconocemos, en la devolución que el otro nos da a nosotros sobre la imagen que tienen de nosotros mismos. Por eso cuando hablamos de bullying, por ejemplo, cuando hablamos de estas situaciones que suceden en los colegios, en instalaciones en donde, bueno, niños y no tan niños, ¿no?, forman parte. Pero el bullying es negar la pertenencia a un grupo, negarle a un sujeto la pertenencia a un grupo. Y negarle a un sujeto la pertenencia a un grupo es no reconocerlo, no tener ese sujeto que está siendo víctima del bullying la posibilidad de reconocerse en los otros, con lo cual las condiciones psíquicas que acontecen a partir de esta situación son devastadoras. Y también pensar que es muy importante el pasaje, como les decía, de la afiliación a la pertenencia, porque no hay sujeto sin el otro, no se puede dar esto de armar un andamiaje psíquico si no es a partir de reconocerme en el otro, de ver qué es lo que el otro me está devolviendo respecto de mi imagen y de cómo yo voy a someterme o cómo voy a interactuar con ese otro. Interactuar con ese otro es vínculo, que vamos a ver más adelante, pero digamos, traigo esto para que se comprenda la particular importancia que tienen estos vectores y el análisis de estos vectores dentro de los grupos. El próximo vector es cooperación. Cooperación, ¿qué quiere decir? Operar con otros. Esos otros que vienen a dar aportes complementarios, en donde se desarrollan los roles complementarios, los roles de la psicología social, como ya hemos visto. Y en donde se empieza a pensar en la resolución de un obstáculo, no tanto ya como un dilema, sino como un problema. Comenzar a problematizar en vez de quedarnos en la posición dilemática. ¿Por qué? Porque el dilema excluye. El dilema es una posición u otra posición. Mientras que problematizar algo tiene que ver con tratar de pensar una solución que contenga a los polos antagónicos que se dan en esta pugna. Digamos que tiene que ver con nuestro método, con el materialismo dialéctico. El problema de la cooperación es cuando no la hay, ¿no? Que no se puede operar con otros porque, bueno, puede suceder varias cosas, pero generalmente la falta de cooperación denota situaciones ideológicas
que no se pueden reconciliar. Cuando hablo de ideología, no hablo de ideología político-partidaria, ideología, ¿no? Esto, peronistas o radicales, Foro, Chevrolet, River o Boca, no. Estoy hablando de toda una situación que atraviesa a los sujetos y que tiene que ver con las matrices de aprendizaje, que tiene que ver con el camino recorrido, con la época, con la familia, con la crianza, digamos, las ideas en las cuales apoyamos nuestras creencias y además la manera que tenemos de decodificar. ¿De decodificar qué? La realidad. Entonces, en ese sentido es cuando necesitamos la cooperación. Bueno, y después vendrá la parte en que vamos a aprender cuáles son las herramientas que tenemos los psicólogos sociales o las psicólogas sociales para poder trabajar la falta de cooperación en los grupos. Digamos que la cooperación en muchos aspectos es un ideal porque somos seres competitivos, todos los sujetos, y cooperar con otros tiene que ver con renunciar, con restarnos en posiciones subjetivas, con hacernos menos respecto de una propuesta que proponemos en un grupo, por ejemplo, ¿no? Valga la redundancia, propuesta que proponemos en un grupo, pero digo, hacemos una propuesta y surge otra que el grupo acepta más, entonces la nuestra queda relegada. ¿Y por qué? ¿No? La nuestra no y la del otro sí. Eso también tiene que ver con esto que hablábamos de lo que el otro nos devuelve de alguna manera, y en este caso tiene que ver con la renuncia que hacemos al egocentrismo que tenemos producto de ser sujetos competitivos. La cooperación no es fácil, ¿no? La cooperación, implica un trabajo grupal, fundamentalmente, cooperar, pero también individual, porque para cooperar hay que renunciar a estas cuestiones narcisistas que no son tan fáciles de llevar adelante. Para pensar en el próximo vector, en el vector de la comunicación, digamos que en este punto la comunicación que vamos a analizar dentro de los grupos es la visible, lo que se interactúa, lo que pasa entre los sujetos, ¿no? Esa comunicación. Digamos que hacemos pie en toda la comunicación manifiesta, en lo que pasa en la parte superior de los grupos, en la zona de interacción. Y este vector puntualmente mide el grado de comunicación que hay. Si es muy poca o si es mucha la comunicación. Y tiene que ver también con cualquier cosa que pase dentro del encuadre, ¿sí? Como les decía hoy. Comunicación tiene que ver con que un día llega el equipo de coordinación y faltan las sillas dentro del grupo operativo en donde se tienen que sentar. Falta 1, 2 o 3 sillas. Comunicación tiene que ver con que las reiteradas ausencias no sean un motivo de consulta entre los integrantes del grupo. Es una falta de comunicación, pero tiene que ver con la comunicación grupal, digamos. La comunicación, en este punto, tiene que ver, como les decía, con eso que podemos medir. Con esto que podemos, si bien no es algo tangible porque no podemos tocar, pero sí es algo medible y es algo a lo cual podemos asignar un valor, no solo un valor, sino también una cantidad. El próximo vector es el vector denominado tele. Tele quiere decir distancia, como televisor, como telescopio, como teleférico. Tele mide la distancia. Distancia en términos de simpatía o de antipatía que puede haber dentro de un grupo, entre los integrantes de un grupo.
Todo esto en virtud del clásico, cada encuentro es un reencuentro, como hemos hablado en tantas oportunidades. Y esto tiene que ver con el lugar que le asigno a ese otro, pero que ya fue ocupado por alguien más del allá y entonces. Ahora vamos a profundizar un poco en esto. Digamos que la tele tiene que ver con la transferencia, ¿no? La transferencia es lo que yo atribuyo a alguien sin conocerlo. Inconscientemente le estoy atribuyendo un lugar, le estoy atribuyendo determinadas características que quizá ni las tenga ese otro. Pero en ese momento lo que impera es esto que llamamos tele. Esto que me cae bien, me cae bárbaro el pibe y nunca dijo nada, no sé cómo es que me cae tan bien, ¿no? Entonces, inconscientemente hay situaciones que decodificamos y hacen que esa persona nos caiga mejor o peor por algunas características que encontramos repetidas. En este reencuentro, Pichon Rivière decía que la manera que tenemos de vincularnos con esta persona que estamos conociendo en este momento es la repetición de una manera que tenemos de vincularnos con algún integrante de nuestro grupo primario del allá y entonces. Hay un ejemplo que utilizo siempre que viene a los fines y que es muy interesante para pensar y para poder comprender esto de la tele y también de la transferencia. Si yo ingreso a trabajar en un lugar nuevo, probablemente cuando me encuentro con mi jefe que es el que, digamos, está en el lugar de la ley dentro de ese trabajo, mi jefe que es quien me dice lo que tengo que hacer y lo que no puedo hacer, mi jefe que es el que pone los límites, la ley, voy a tender a vincularme con él, a vincularme hacia él, de la misma manera en la que aprendí a vincularme en el grupo primario con quien encarnaba la ley ahí. Entonces, voy a tender a repetir ese posicionamiento subjetivo que yo tuve con esa persona en el allá y entonces. No quiere decir que le vaya a decir mamá o papá a mi jefe. Quiere decir que si la tendencia que yo tenía en mi grupo primario era de acatar, de someterme a la ley y de comprender que para ser un sujeto, para pertenecer a ese grupo, debía obedecer, en este lugar voy a tender a hacer lo mismo. No voy a cuestionar, voy a hacer todo lo que se me diga y esa va a ser la manera que de repente voy a comenzar a vincular. En ese sentido, si ese que encarnaba la ley y que me producía iba a decir la necesidad, un poco de necesidad tiene, pero no es concretamente la necesidad, ese que producía la conducta que yo tenía en ese grupo primario, además de someterme, de acatar, tenía una buena relación, tenía un buen trato, un buen feeling, un ida y vuelta copado. Bueno, acá va a pasar lo mismo. Ahora, si yo sufría, ese sometimiento a esa ley me causaba trauma, cada vez que vea a un jefe o a una jefa, voy a tender a repetir todo eso. Con lo cual acá viene lo que sería la tele. Se aparece el coordinador o la coordinadora del grupo operativo y yo digo, ya me cae mal, ¿no? Estos que se hacen los cancheros y quieren marcarme la ley de movida, que me dicen que el grupo hay que restituir y no sé qué, que no se puede haber pareja, ya no lo puedo ni ver, no la puedo ni ver, ¿no? Este es el famoso vector que llamamos tele. Se mide en grados de
en realidad se mide como tele positiva o como tele negativa, siendo muy conveniente para trabajar dentro del grupo la tele positiva, pero guay porque si hay mucha tele positiva, el grupo puede producir nada por la euforia, por el nivel, esto del grupo amoroso, el grupo fusión, todos juntos, ¿no? Un pegote, van todos juntos para el mismo lado. Esto no resulta en la producción de la tarea, como tampoco resulta la tele negativa. No se pueden ni ver, se odian, no se conocen, no se hablan, resisten, ¿no? Todo esto afecta mucho al proceso grupal. Hay técnicas para la modificación de la tele se puede modificar, ¿no? Lleva tiempo, lleva trabajo, pero también ahí está la praxis de la psicóloga o del psicólogo social. Por último, el último vector que tenemos en esta clase hoy de cono invertido, en esta teoría, se llama aprendizaje. Y podemos decir de alguna manera que es la puesta en juego de todos los vectores anteriores. En la medida que todos estos vectores anteriores puedan evolucionar favorablemente en cuanto al proceso grupal y en cuanto a la tarea de este proceso grupal, ¿no? El proyecto del grupo. Digamos también que el aprendizaje tiene que ver con la capacidad del sujeto para transformar la realidad y apropiarse de ella, hacer un instrumento de ella. Y además transformarse a sí mismo, porque en la medida que se modifique la realidad desde lo colectivo, de la grupalidad, los integrantes de ese grupo se modifican, el sujeto también es parte de esa modificación. Pichon-Rivière hablaba de este par contradictorio salud-enfermedad que posteriormente resignifica como aprendizaje o estereotipia. Y dice que en la medida de que los grupos aprendan, aprender, no repetir de memoria, sino esto, ¿no? Hacer una modificación instrumental de la realidad, desde la crítica de la vida cotidiana, de repente. En la medida que el grupo puede aprender, no se queda posicionado en el polo de la estereotipia. La estereotipia es la repetición de algo que no resulta. O que resultó en algún momento con algunas herramientas, pero ya no. O que resultó en algún momento, pero no se puede aplicar la misma receta para todas las herramientas. Perdón, las mismas herramientas o la misma receta para todos los casos. Entonces, es en ese sentido en donde aparece el estancamiento. Y como todas y todos ustedes saben, todo lo que se estanca y no se mueve, se muere. Digamos metafóricamente, ¿no? Pero el agua cuando se estanca se pudre, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con estas situaciones estereotipadas de las que no se puede salir. Bueno, hasta aquí tenemos la clase de los vectores del cono para trabajarlas, para pensarlas. Este video va como refuerzo de toda la teoría que ya hemos planteado y de la clase presencial que ya tuvieron. Espero que les haya gustado y nos vemos en los próximos videos, en las próximas entregas y en los próximos grupos operativos. Un abrazo a todos y a todas.